Yo sé que te gusta el tres leches, lo has probado, ¿verdad? Pero yo estoy segura que no has probado este tres leches mega bueno de chocolate. Si dejaste de comer tres leches por la dieta, eso es hasta hoy. Vamos a hacer este tres leches de chocolate. Sin azúcar, sin harinas refinadas, bajo en carbohidratos, chocolatoso, como te gusta, cero empalagoso, mega buenísimo. Suscríbete con la campanita y deja tu dedito arriba de una vez porque yo sé que esto te va a encantar. Empezamos ya. Eso sí, te vas a tener que controlar con este tres leches. Toma 2 huevos y separa las yemas de las claras. Y lo vamos a batir hasta que queden bien cremosos. Lo puedes hacer en la licuadora sin ningún problema. Y por supuesto también lo puedes batir manualmente. Cuando las yemas ya están agarrando así un color suavecito, le voy a agregar el endulzante. Voy a agregar también extracto de vainilla. El siguiente ingrediente es opcional, pero he notado que cuando se lo agrego a una torta de chocolate queda mucho más oscura. Se trata de las remolachas, además que aportan muchísimas vitaminas como te conté en el video pasado. Ahora voy a agregar con un colador el cacao, una pizca de sal, la harina y el polvo de hornear. Y una vez cernidas las harinas, voy a comenzar a mezclarlo. Te tiene que quedar muy suave, más o menos como esta textura. Ahora voy a agregar en el bol una pizquita de sal y voy a colocar las claras para batirlas bien. Esto no tienes que ponérselo, pero se lo voy a poner para que este video quede hermoso y además porque lo tengo. Le voy a colocar un poquito de colorante. Y ahora que tengo mis claras así hermosas batidas, voy a agregar poco a poco la mezcla de chocolate con movimientos envolventes. Agrego, mezclo con amor y sigo agregando. Me encanta este color súper oscuro que le queda a la torta. Y es una excusa perfecta para agregarle vegetales a esos postres que nos comemos todos los días. Mira qué textura. Ahora voy a engrasar mi molde donde voy a vaciar la mezcla. Me encanta el olor y el color de esta torta. Ayúdate con una paleta cuando vacíes la mezcla para que no te quede absolutamente nada en ese bol. Y como puedes ver, mi molde es muy pequeño. Me van a salir entre 4 y 6 porciones de este tres leches. Distribuye bien la mezcla y lo vamos a hornear 25 minutos. Te recomiendo mi libro Celebraciones, donde están todas esas recetas mega buenas. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. Ahora vamos a hacer la mezcla de chocolate. En este bol voy a mezclar la leche con el endulzante. Obviamente puedes utilizar la leche que más te guste. También voy a agregar el cacao en polvo. Y ahora voy a mezclarlo bien. Si utilizas la leche un poquito tibia, va a ser mucho más fácil mezclar el cacao. Ahora le voy a agregar su chorrito de vainilla y el sabor tentador, el chorrito de ron. Voy a mezclarlo bien y me voy a buscar mi torta que está en el horno. Saco la torta del horno y le comienzo a abrir huequitos por todos lados, porque ahora voy a verter la mezcla de chocolate que acabamos de hacer y quiero que me quede bien húmeda por todos lados. ¡Wow! Mira cómo queda esto. Mira cómo ya va absorbiendo toda esta delicia. Yo definitivamente soy amante de las tortas que son húmedas. Más que crema, me gusta más que sea húmeda por dentro. Ahora voy a esperar unos minutos a que se absorba y veo si necesita un poco más de la leche chocolatada. Guarda un poco de la leche chocolatada que la vamos a usar en la crema. Mientras tanto lo voy a llevar al refrigerador unos 15 minutos. Para hacer la crema, en un bol voy a mezclar el queso, que también puedes utilizar yogur griego. Lo voy a batir un poquito con la batidora para que se ponga bien cremoso y voy a ir agregando cucharadas de la mezcla de leche chocolatada. Ve agregando chorritos hasta que veas que está del color y la textura que te gusta. No le agregues demasiado porque puede poner el queso un poco aguadito.
y lo batí hasta que me quedó así de cremoso. Saqué la torta del refrigerador y siento que le falta un poquito más de humedad, así que le estoy agregando un poco antes de agregarle la crema. Ahora voy a cubrirlo completo con esta deliciosa crema. Me encanta el hecho de que se una la crema con el líquido, esto está quedando maravilloso. Para decorar, en el momento de servir puedes espolvorear con un poco de cacao. Me encanta este embellecedor natural como es el cacao en polvo. Si quieres un crunchy, te recomiendo agregarle unos chocolatitos que te vas a encontrar de sorpresa cuando lo muerdas. Y también le puedes rallar un poco de chocolate para decorar la parte de arriba. Ya esto está maravilloso. ¿Qué te parece? Ya quieres verlo por dentro, ¿verdad? ¡Wow! Yo también quiero verlo por dentro y quiero probarlo ahora mismo. Estos postres fríos se ponen mejor mientras más tiempo estén refrigerados, así que te recomiendo hacerlo el día anterior. Y así cuando lo piques va a estar mucho más compacto. ¡Wow! Mira esto. Te lo voy a mostrar desde todos los ángulos. Tres leches de chocolate es la torta perfecta de chocolate para mí. Quedó con una textura perfecta. Lo dejé 10 horas en el refrigerador. Mira bien esto. ¡Wow! Mira esto por dentro. Esto me lo tengo que comer aquí, directo de aquí. Vamos a probarlo ahora mismo. Esto se ve mega buenísimo. Indescriptible, buenísimo, mega buenísimo. Tienes que hacerlo ahora mismo. Wow. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Envíale este 3 leches de chocolate a quien tú quieras, pero envíaselo a alguien. Lánzalo en varios grupitos del WhatsApp. Y sígueme en Telegram, que ahí siempre te voy a avisar cuando yo suba un nuevo video. Recuerda que esta receta te la voy a dejar en mi web, recetaslily.com, para las personas que les gusta todo escrito con su fotico. Todos los productos que utilizo en mis videos te los voy a dejar aquí abajo en mis favoritos de Amazon. Gracias a todos por esos mensajes que me dejan y esos comentarios de todos los países donde me ven. Es increíble como todos los días se van sumando idiomas y países. Ya me dejan comentarios en portugués, en inglés, en italiano, hasta en árabe. Si todavía no sabes cómo hacer para comer saludable toda la semana, he creado esto para ti. Un menú de 7 días con recetas deliciosas, fáciles y variadas para que ya tengas tu menú listo. Trae el menú, la lista de compras y las 33 recetas, algunas de ellas con video. Búscalo ya en recetaslily.com/shop, que te va a ayudar a que te planifiques y empieces ahora mismo. Gracias por ver este video. ¿Viste el de la semana pasada? Ve a verlo, que te va a encantar. Bye. Si dejaste de comerte una torta como esta porque te engorda, eso es hasta hoy, que vamos a hacer esta deliciosa torta de remolacha, pero no se lo digas a nadie, con naranjas y chocolate. Sin azúcar, sin harinas refinadas, súper fácil, baja en carbohidratos, mega buena.